Muy buen día tengan todos ustedes. Seminario Teológico Querigma les da la bienvenida a su programa Querigma Virtual. En esta ocasión estaremos presentando el curso de Predicación y Ética en el mundo posmoderno. Estaremos iniciando hoy con la clase de la predicación ante el desafío posmoderno. Y esta clase será dividida en dos sesiones. En la primera sesión estaremos analizando las características del hombre posmoderno y los desafíos de la iglesia ante la posmodernidad. En nuestra segunda segmento, nosotros estaremos mirando la crisis en la predicación actual y cómo predicar en un mundo posmoderno. Así que con eso en mente, pasemos entonces a evaluar los primeros elementos importantes de la predicación ante el desafío posmoderno. Y lo primero que quisiera hacer es ofrecer una definición de la iglesia posmoderna, para que así podamos entonces entender cuáles son las características del posmodernismo. Así que veamos algunas propuestas ofrecidas antes de intentar ofrecer una definición propia. Erickson propone lo siguiente: en un sentido, lo posmoderno es lo que sigue a lo moderno y lo moderno es lo actual, lo de ahora. Por ello, lo posmoderno no puede existir. Veamos este pensamiento. A primera instancia pareciera ser que Erickson está tratando de negar la existencia del posmodernismo. Pero cuando uno lee el contexto en el cual él se encuentra escribiendo, nos damos cuenta que no necesariamente él está haciendo eso. Antes bien, lo que Erickson está proponiendo es que la posmodernidad no es inexistente, sino más bien es un total absurdo, es un ridículo ideológico. Así que para Erickson, la posmodernidad viene a ser una absurda realidad ideológica. Una segunda definición que quisiera que miráramos es ofrecida por Antonio Cruz. Y Antonio Cruz nos está presentando su idea diciendo: el posmodernismo está limitado a personas que viven en países del primer mundo. Esta definición es sumamente interesante. Y es interesante porque nos presenta que la posmodernidad no es algo que existe en países tercermundistas como la India, como Cuba, como Corea del Norte, sino que nos presenta que es algo que existe única y exclusivamente en los países del primer mundo como Estados Unidos, Canadá, España y otros países europeos, indicándonos así que la posmodernidad tiene mucho que ver con los cambios y avances culturales, si le podemos llamar de esa manera. Ahora, la tercera definición que yo quisiera que miráramos es la ofrecida por Singhong. Y Singhong nos presenta esta tercera definición. La posmodernidad es una reacción a la modernidad y la muerte de sus utopías. Ahora, cuando nosotros hablamos de utopías, nos estamos refiriendo a que la posmodernidad ha perdido sus ideales. Vivimos en una cultura donde no hay ideales, donde no hay sueños, donde no hay esperanza, sino que vivimos en una sociedad sin esperanza, sin ilusiones, que cuestiona todos los elementos que antes hacían que la civilización se sintiera motivada a seguir adelante. En ese sentido, entonces, la generación posmoderna es una generación llena de desilusiones. La última definición que quisiera presentar es una definición presentada por Charles Colson. Y Charles Colson nos presenta esta definición. La posmodernidad no es una ideología, sino el repudio de toda ideología. Es la expresión formal de la desesperación. Es bien interesante esta definición que nos presenta Charles Colson acerca de la posmodernidad y me hace recordar a John Lennon y su canción que se llamaba Imagina. John Lennon en su canción Imagina, él decía: imagínate un mundo sin religión, imagínate que no hubiera cielo, imagínate que no hubiera infierno, imagina.
Entonces John Lennon nos presenta un panorama que era totalmente contrario a los ideales, a las creencias y a los valores tradicionales de la cultura de su tiempo. Así que John Lennon viene y nos presenta a nosotros una nueva ideología. Bueno, esta nueva ideología con la cual John Lennon soñaba es una ideología que prácticamente hoy está más fuerte que nunca. Así que una vez que hemos entendido estas 4 definiciones, quisiera ofrecer mi propia definición. Y mi propia definición de posmodernidad sería la siguiente. La posmodernidad es un periodo histórico caracterizado por actitudes de rechazo y desconfianza a lo comúnmente aceptado por generaciones pasadas como autoritarios. La posmodernidad entonces carece de valores morales e institucionales, ya que la moral es un asunto determinado por cada individuo, aun cuando éste vaya en contraposición con otros. Muy bien. En esta definición podemos mirar algo interesante, que la posmodernidad es un periodo histórico. Por periodo histórico estamos hablando que este elemento que estamos teniendo hoy culturalmente no existía en el pasado y en algún momento va a acabar. La cultura siempre es una cultura cambiante. Hoy estamos confrontando el posmodernismo como en el pasado se confrontó el modernismo, como antes de eso se confrontó la era de la Ilustración y así sucesivamente. En el futuro estaremos viendo otros cambios culturales a los cuales la iglesia necesita enfrentarse. No podemos nosotros ignorar la realidad sociocultural en la que nosotros nos encontramos como iglesia y mucho menos como predicadores del evangelio. Así que una vez que hemos entendido esto, es un carácter histórico. Ahora, esa realidad histórica se caracteriza por un rechazo y una desconfianza a lo comúnmente aceptado por generaciones pasadas como autoritarios. En ese sentido, estamos explorando que el posmodernismo actual rechaza la autoridad de la iglesia, del gobierno y todos esos elementos. Ahora miramos entonces un rechazo a todo lo que antes creían, incluso como miraremos más adelante en el desarrollo de esta primera sección, se rechazan los valores morales institucionales porque el hombre posmoderno considera que él determina lo moral desde su propia perspectiva, aun cuando ésta difiera de los demás. Así que con eso en mente, quisiera que miráramos ahora las características del hombre posmoderno. Y antes de entrar a mirar estas características, quisiera que miráramos el contraste sociocultural que se ha efectuado entre el hombre posmoderno y el hombre moderno. Primero, el hombre moderno era un hombre que se enfocaba en el núcleo familiar. Todo giraba alrededor de la familia, todo era pasear con los hijos, dedicar tiempo a los padres, pero ahora el hombre posmoderno está motivado por el individualismo. En el tiempo pasado, el hombre moderno tenía fe en el ser humano, creía en otras personas. Las personas tenían honor en sus palabras, en sus dichos. Hoy el hombre posmoderno no confía en nadie, desconfía de todos, no confía absolutamente en ninguna persona y en ninguna institución. Estamos viviendo una era de desconfianza. El hombre moderno, previamente, era una persona llena de ideales, llena de sueños, llenos de utopías, llena de ideologías. Pero el de hoy no tiene ideales, no tiene sueños, no tiene propósito existencial. El hombre moderno era una persona que tenía un espíritu de superación. Pensaba en salir adelante, en construir empleos. Los niños pensaban en ser doctores, en ser ingenieros, en ser personas importantes. La cultura actual, sin embargo, no tiene significado y no encuentra tampoco un sentido de superación. El hombre moderno exaltaba la razón. Para el hombre moderno, la educación era importante. Ahora, sin embargo, para el hombre posmoderno, lo más importante es el sentimiento. El sentimiento es más importante que la razón. La gente busca lo que le haga sentir bien y no necesariamente lo que sea lógicamente correcto, como en un pasado.
El hombre moderno era una persona ahorrativa. Podemos mirar las generaciones pasadas. La mayoría de las personas de hace unas décadas atrás tenían su propia casa, tenían sus ahorros bancarios, pero en la actualidad el hombre posmoderno es un ser consumista y un consumismo compulsivo. El hombre posmoderno ahora no sabe ahorrar, no sabe tener dinero en el banco, sino que gasta todos sus ingresos en las nuevas tecnologías, en las nuevas modas, en la diversión, en la búsqueda de placer. Se ha convertido en un consumidor compulsivo. Ahora, el hombre moderno también era un hombre autodisciplinado e intolerante. Era una persona de mucha disciplina y no toleraba las cosas inapropiadas. Hoy, sin embargo, el hombre posmoderno es una persona indisciplinada. Empieza muchas cosas y no termina ninguna. Y es tolerante absolutamente a todo. Y esto en todas las redes sociales, en la iglesia, en la política. Hoy se tolera lo intolerable. Esa es una de las realidades que nosotros tenemos en la posmodernidad. El hombre moderno era un personaje que creía en absolutos. Creía en una verdad absoluta. Hoy el hombre posmoderno, por el contrario, es una persona que cree en lo relativo. Todo es relativo, no hay verdad. Y si la verdad existe, nadie la tiene. Esa es la ideología de la nueva cultura. Y por último, el hombre moderno respetaba y aceptaba la autoridad. El hombre posmoderno cuestiona y rechaza la autoridad. Después de haber visto este contraste entre lo moderno y lo posmoderno, quisiera que miráramos más a fondo algunas de las características del hombre posmoderno. Y la primera característica que quiero que miremos hoy es que el hombre posmoderno tiene problemas con la verdad. Y cuando hablamos de el hombre posmoderno que tiene problemas de la verdad, esto significa que en los tiempos actuales, la verdad es verdad para mí y nada más. El hombre posmoderno está diciendo que él tiene la verdad y su verdad es verdad aun cuando no sea verdad para ti. Y tú puedes tener la razón y tienes tu verdad y tu verdad es tu verdad. Mi verdad es mi verdad y ambos tenemos la verdad, aunque ambas verdades se contradigan. En ese sentido, el posmoderno se encuentra en una pluralidad, donde todos tienen la verdad y al mismo tiempo ninguno la obtiene. Estamos viviendo sin lugar a duda en una época de grande confusión, donde todos podemos tener la razón, aunque todos nos contradigamos y de esa forma, por lógica, todos estamos equivocados, pero eso es totalmente inaceptable en la mentalidad del hombre posmoderno. Así que el hombre posmoderno mira que la verdad absoluta no existe. Y si existe, nadie la tiene. Un ejemplo de ello lo miramos al analizar la siguiente afirmación de Dockery, quien dice: para el posmoderno, el cristianismo no es falso. ¿Okay? El posmoderno no tiene problemas con el cristianismo, pero el posmoderno dice que el cristianismo no tiene derecho a afirmar ser la única verdad. Y esto es lo que promueve el posmodernismo. No tenemos problemas con aceptar el cristianismo, pero sí tenemos problemas con aceptar que el cristianismo sea el único camino a Dios. Entonces, el posmodernismo nos presenta entonces un pluralismo religioso, un ecumenismo podríamos llamarlo. Y es por eso que el ecumenismo ha cobrado tanta fuerza en estas últimas décadas de este último y presente siglo. Entonces podemos mirar que hay problemas con la verdad. Para el posmoderno, la pluralidad religiosa no solamente es importante, sino que también es necesaria. Y el individuo debe de elegir el camino que más le agrade sin juzgar a las demás religiones y tampoco espera el ser juzgado por ninguna de ellas. Para el posmoderno existen varios caminos a la verdad y no están limitados a la razón.
ya que para el hombre posmoderno la verdad se puede conocer por el sentimiento y no necesariamente por la razón. En ese sentido, el hombre posmoderno cree que uno puede sentir la verdad en vez de entender la verdad. Entonces podemos mirar aquí que, como dijera Antonio Cruz, el sentimiento se ha revalorizado y la razón se ha devaluado. En este sentido, podemos mirar entonces que el sentimiento se ha convertido en un valor. Hoy, lo que una persona sienta es más valioso que lo que el mundo entero piense, que lo que tradicionalmente sea aceptable. Hoy se le da más valor a cómo una persona se siente, a la lógica y a la coherencia que tal sentimiento pueda tener. Ahora, la segunda característica del hombre posmoderno es que el hombre posmoderno rechaza la autoridad. Nunca antes nosotros habíamos visto en la historia de las sociedades una época donde el pastor, el profesor, el gobernante fuera visto y ridiculizado de tal manera como está haciéndolo hoy a través de los medios sociales. Hoy cualquiera habla mal de personas de autoridad. Hoy vivimos en una era del irrespeto a las figuras de autoridad. Hoy se ha perdido todo eso. Entonces nosotros tenemos hoy al hombre posmoderno como una persona que desconfía de toda persona que tenga autoridad tradicionalmente y considera que él no tiene por qué aceptar la autoridad de nadie. En ese sentido, entonces, el hombre posmoderno se ha convertido en un hombre o un ser igualado, en términos comunes que nosotros usamos en América Latina. El posmoderno es un igualado y piensa, aún él sin la más mínima educación, que puede cuestionar a una persona de alta educación. Entonces, ese es el hombre posmoderno. Cuestiona la autoridad, sea esta autoridad religiosa, sea esta autoridad política y sea esta incluso autoridad familiar. Hoy el hombre posmoderno discute con sus padres y considera que tiene el derecho incluso de gritar, regañar y corregir a sus padres, cosa que es totalmente inconcebible de acuerdo a los criterios bíblicos tradicionales y de acuerdo incluso a la misma historia de la humanidad. Nunca habíamos visto tanto esto como hoy, en que los hijos creen que saben más y tienen más razón que sus propios padres. Esa falta de respeto es una de las características comunes del hombre posmoderno. La tercera característica que quisiera mirar hoy es que el hombre posmoderno ha perdido los criterios morales. Hoy, para el hombre posmoderno, el pecado es inexistente. El pecado no existe. Para el hombre posmoderno, el pecado es un concepto antiguo, religioso, anticuado, obsoleto, algo de lo cual no se debería incluso de hablar en nuestros días. Porque para el pecado, para el hombre posmoderno, el pecado es algo que debe de estar determinado por la sociedad y no por tradiciones bíblicas o por leyes políticas, sino por la democracia. En ese sentido, la moral está determinada por la sociedad, pero en un sentido práctico por el individuo. Entonces, aquí podemos mirar entonces lo que podemos llamar que las leyes, los deseos se han convertido en leyes, porque el hombre posmoderno ha impulsado los deseos de su corazón para que estos se conviertan en una realidad constitucional. Por ejemplo, el acercamiento que nosotros tenemos hoy al aborto, al matrimonio homosexual, a los diferentes elementos de corrupción que podemos mirar en nuestra sociedad actual, son impulsados por el pensamiento posmodernista que piensa que la moral la determina cada sociedad
no la historia, no la tradición, no la iglesia, no el gobierno, sino cada individuo. Así que en ese sentido, el hombre posmoderno rechaza los criterios morales, ha perdido la conciencia de pecado, porque el hombre posmoderno cree que el mal solo es mal cuando perjudica a otro. Así que de otra manera, el mal no existe. Entonces, para el hombre posmoderno solamente hay mal si es que se está haciendo daño a otro individuo. Pero si nadie está siendo perjudicado directamente por su acción, entonces el mal no existe. La posmodernidad piensa entonces que el propósito de la religión es manipular al individuo y hacerle sentir culpable. Así que el hombre posmoderno piensa hoy, y este es un ejemplo que quiero dar, que el adulterio no necesariamente tiene que ser visto como algo malo. Por ejemplo, un hombre comete adulterio, pero no se separa de su esposa con la cual tiene hijos. La razón por la que no lo hace es porque él ama a sus hijos. Pero él ahora está amando a una tercera persona dentro de su relación matrimonial y está teniendo este adulterio porque él también ama a esta persona. Entonces, el hombre posmoderno piensa que él puede amar a ambas mujeres y que el divorciarse sería algo malo porque dejaría a sus hijos sin padre. Pero no piensa él que el adulterar es malo, porque lo que él hace con adulterar es compartir su amor también con otra persona a la cual él quiere. Entonces, en ese sentido, el adulterio se convierte en algo que un hombre o una mujer tiene cuando tiene demasiado amor en su corazón. Y no es visto ya como un acto de traición, sino más bien es visto como algo de una persona sumamente amorosa, que tiene mucho amor en su corazón y considera que nadie tiene el derecho de juzgar sus acciones. Ahora, la cuarta característica del hombre posmoderno es que el hombre posmoderno es hipersensible. Es interesante esto. Por ejemplo, en la ciudad de Portland, Oregon, donde yo vivo, se suscitó un caso de una pareja que tenía una pastelería, y en esta pastelería ellos recibieron la visita de una pareja homosexual que querían casarse. Y cuando ellos decidieron casarse, ellos decidieron contratar a este pastelero para que hiciera su pastel, pero este pastelero, por ser cristiano, decidió no hacer el pastel. Y entonces demandaron al pastelero por discriminación, porque ellos se encontraban atravesando un trauma emocional porque este hombre no quiso hacerles el pastel que ellos estaban pidiendo. Ante esa realidad, la ciudad obligó a estos pasteleros a pagar una suma de más de $100,000 a esta pareja homosexual por el trauma que ellos sufrieron al haber sido rechazados para poder efectuar el servicio de darles el pastel que ellos pedían. Ahora, es bien interesante lo que estamos viendo aquí, porque se acusó a los pasteleros de ser insensibles a los sentimientos y a las realidades de esta pareja homosexual, y se obligó al pastelero a pagar más de $100,000 en multa a esta pareja por los daños y perjuicios que ellos experimentaron psicológicamente y emocionalmente. Pero jamás se dijo nada acerca del derecho que el comerciante tiene de comerciar con quien él quiera. Jamás se dijo nada acerca de los derechos que una persona tiene por mantener sus creencias religiosas como una prioridad para determinar lo que hace y deja de hacer en la vida. Entonces miramos aquí que el gobierno incluso apoyó a este matrimonio homosexual debido a que consideran que el sentimiento es más importante que la justicia y que la razón. Entonces es interesante el mirar cómo se defienden los pseudoderechos de una pareja homosexual y se violan los derechos de un matrimonio cristiano y de un comerciante legítimo debido a esa realidad de hipersensibilidad que nosotros estamos teniendo en la actualidad.
Esa realidad de hipersensibilidad se encuentra bien notoria también en la predicación actual. Por ejemplo, hoy en día es muy raro que nosotros escuchemos sermones que hablan acerca del infierno, que hablen acerca del pecado, que hablen acerca de cosas que condenan ciertas actitudes. La predicación actual se caracteriza más bien por ser algo emotivo, algo triunfalista, lo mejor de ti ahora y cosas similares. Entonces nosotros nos encontramos en una cultura donde se promociona el triunfalismo en todos los aspectos de la vida, pero no se habla de aquellas áreas que una persona debe de cambiar para ser una mejor persona dentro de la iglesia, dentro de su hogar y dentro de la comunidad, renunciando a las cosas que la Biblia señala como pecado. Así que estamos viviendo en una época donde hoy no se habla de pecado, de infierno, de condenación y tampoco encontramos llamados al arrepentimiento. Y esto es bien interesante que no tenemos llamados al arrepentimiento porque ¿de qué hay que arrepentirse si no hay pecado? Así que estamos viviendo en una era postcristiana en la cual nosotros tenemos un cristianismo sin Cristo, sin cruz y sin arrepentimiento. Tenemos un cristianismo que es simplemente un feel good religion, dijeran en inglés, una religión para sentirme bien, pero no para cambiar, no para hacerlo aceptable. Entonces, en ese sentido. Pasemos a la quinta característica entonces del mundo posmoderno. Y el hombre posmoderno es un personaje hedonista. Déjenme explico esa palabra. El hedonismo es la búsqueda del placer. Lo que me haga sentir bien es lo importante. Yo hago lo que quiero. El sentimiento, entonces, como hemos mencionado en un pasado, es un valor. El sentimiento es la sensación más importante. Por eso nosotros podemos mirar a personas que se refugian en el alcohol, que se refugian en las drogas, que se refugian en la promiscuidad, que se refugian en la pornografía, porque lo que ellos están buscando es sentirse bien. Ellos en ningún momento están pensando en las consecuencias de sus acciones, porque si pensaran en las consecuencias de sus acciones, entonces ellos no actuarían de esa manera, no buscarían ese placer que al final de cuentas los destruye su matrimonio, destruye su vida, destruye sus relaciones, destruye su relación también con los demás dentro de la iglesia y fuera de ella. ¿Por qué? Porque lo que la gente está buscando hoy es lo que me haga sentir bien y no lo que sea necesariamente correcto. En ese sentido, entonces, el hombre posmoderno es un hedonista, busca el placer. Y esa búsqueda de placer es lo que ha producido que el hombre posmoderno se convierta en un hombre consumista. Vivimos en una sociedad de consumo. La obsesión del hombre posmoderno es tan grande que vive comprando lo último que sale. Las últimas modas, las últimas tecnologías. Es interesante mirar cuando salen el nuevo iPhone 4, iPhone 6 o cualquier nueva tecnología que sale, que toda la noche anterior a que salga a la venta tenemos gente haciendo largas colas para adquirir ese accesorio electrónico debido a esa realidad consumista que ellos tienen. No se va a acabar el accesorio, pero como ellos son consumistas, lo quieren tener de manera inmediata. En cuanto salga de la fábrica quieren obtenerlo porque es una persona consumista y ese consumismo le da placer. El tener el último teléfono, la última computadora, la última ropa lo hace sentir valioso, importante, le da significado. Y es bien interesante esto. Porque cuando el hombre pone su significado en las cosas que pueda adquirir y estas cosas que adquieren envejecen o pierden relevancia, entonces vuelve a comprar las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque está buscando nuevamente encontrar valor, encontrar a su persona. Y es en el consumismo donde el hombre posmoderno está intentando encontrar su identidad.
Por esa razón es que el posmoderno se convierte en un hombre hedonista, consumista, que quiere intentar su adaptación social a través de las posesiones que pueda adquirir, sean estas en modismos, sean estos en adquisiciones físicas, estéticas, etc. Es bien interesante este hedonismo porque nunca antes nosotros habíamos visto en la historia de la humanidad una sociedad que estuviera tan sumergida en los gimnasios, en los masajes, en las diferentes dietas. Hoy estamos viviendo una era donde la estética es algo que se persigue en cantidades masivas. ¿Por qué? Porque están tratando de encontrar su identidad en elementos superficiales, en elementos que no son permanentes, porque todo cambia en esta vida. Debido a esa realidad del hedonismo y la búsqueda de placer, es que nosotros hoy en día encontramos leyes como las que se han aprobado. Por ejemplo, el consumo de la marihuana ha sido aprobado en varios estados de Estados Unidos y se le ha llamado marihuana recreacional. Esto es algo que te recrea, algo que te hace sentir bien, algo que te hace sentir contento, algo con lo cual puedes convivir con otros y ser feliz. Entonces, el hombre posmoderno ha legalizado la marihuana en su búsqueda de placer. Ha legalizado el matrimonio homosexual en su búsqueda de placer. Todo lo que ha legalizado, lo ha legalizado porque está buscando satisfacer sus deseos. Busca sentirse bien a cualquier costa. Entonces, el hombre posmoderno es un ser hedonista y por eso es que ha legalizado todos estos elementos. Muy bien. Ahora quisiera que miráramos el sexto elemento de lo que es una espiritualidad ecuménica en lo que es el hombre posmoderno. Y antes de descifrar por completo este pensamiento, quisiera que miráramos algunos elementos importantes acerca de la espiritualidad posmoderna. Y primero quisiera evaluar esto. La espiritualidad posmoderna es hedonista, como hemos mencionado. Cree que todas las religiones llevan a Dios. El hombre posmoderno cree que tú eres Dios. ¿Por qué? Porque tú creas tu propio destino, porque tú formas tus propias creencias, porque tú determinas lo que quieres ser, lo que quieres creer y nadie tiene derecho a juzgarte o a cuestionar esa realidad. Es tu verdad y nadie te la puede quitar. Entonces, en ese sentido, el hombre posmoderno ha creado a un Dios y ese Dios es Él, pero es un Él confuso, que ni Él mismo se entiende, aunque cree poder hacerlo. El hombre posmoderno tiene una espiritualidad en la que él cree lo que le agrada, lo que le conviene, no necesariamente lo que sea correcto. El hombre posmoderno dice, la verdad es mi verdad, no es de nadie más. La espiritualidad para el hombre posmoderno no requiere verdad. Tú puedes ser espiritual, dice el hombre posmoderno, sin tener la razón, sin creer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque para el hombre posmoderno la espiritualidad no tiene que ver nada con la razón, con la comprensión, con lo que podamos entender. No, para él la espiritualidad tiene que ver simplemente con creer. Ahora, es bien interesante esto porque para el hombre posmoderno se puede tener fe sin creer en Dios. Esto es, puedes creer en ti mismo, puedes creer cualquier cosa, puedes creer incluso en la no existencia de Dios y esa es la fe que motiva al hombre posmoderno, porque él cree que se puede creer sin creer en Dios, tener una fe sin Dios. Y por último, el hombre posmoderno cree entonces en esta realidad de espiritualidad y posmodernismo que cada individuo determina sus convicciones y cree que son de esa manera correctas. Ahora, nuevamente, como hemos mencionado, en esta espiritualidad ecuménica del posmodernismo, podemos mirar cómo la iglesia
ha crecido en lo que podemos llamar el movimiento ecuménico mundial, motivado en gran manera por el Papa Francisco en la actualidad. Podemos mirar entonces a evangélicos mezclándose con diferentes movimientos, tanto católicos, hindús y diversas otras religiones, porque en la posmodernidad se acepta entonces la pluralidad religiosa. Se cree que todos pueden estar bajo el mismo techo, que todos los caminos llevan a Dios. Entonces el hombre posmoderno cree eso, una espiritualidad ecuménica. Y esta espiritualidad ecuménica es una espiritualidad que se caracteriza también por ser, como hemos mencionado ya en repetidas ocasiones, en ser algo emotivo. Si nos sentimos bien, no importa lo que creamos. Si podemos ignorar todas nuestras diferencias y estar juntos, podemos alabar a diferentes dioses al mismo tiempo que al final de cuentas creen que todos los dioses son uno, que Dios tiene 1000 rostros, que Dios tiene 1000 manifestaciones y que al final todos están adorando al mismo Dios, pero cada uno de acuerdo a su propio criterio. Y en ese sentido, en la mentalidad posmoderna piensa que todo el mundo se va para el cielo, que todo el mundo va a estar adquiriendo la vida eterna porque todos están creyendo al final de cuentas en Dios. En ese sentido, entonces miramos que el posmodernismo cree en una soteriología universalista y no está creyendo en una realidad bíblica de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Más bien, el posmodernismo cree que en la actualidad hay muchos caminos a Dios y que toda religión es un medio para acercarse a Dios, cualquiera que ésta sea. Sin embargo, algo interesante también de esta espiritualidad posmoderna es que la espiritualidad posmoderna es individualista. Y es bien interesante. Al mismo tiempo que es ecuménica, también es individualista. ¿Por qué? Porque cree que lo más importante es que él se sienta bien. En la iglesia Pentecostés, por ejemplo, tenemos grandes problemas, especialmente con sus coros, con sus cantos, que están bien centrados al sentimiento del hombre. Incluso algunos de ellos presentan una idiosincrasia que pareciera que están ignorando lo que otra persona siente. Por ejemplo, hay un coro muy conocido en el principio de la iglesia Pentecostés que decía: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Y es bien interesante ese pensamiento de ese coro. Porque prácticamente lo que ese coro está diciendo: yo no sé a qué veniste a la iglesia, pero la verdad no me importa. Yo vine a gozarme. Yo vine a disfrutar. Yo vine a sentirme bien. Y ese coro sigue diciendo: olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Entonces el coro está presentando una ideología que tú gózate y que no te importe cómo se siente lo demás. Si una persona viene destruida, viene acongojada, viene cargando un peso, una tragedia, ese no debe ser lo que a ti te preocupe cuando estás en el servicio. Lo que a ti te debe preocupar en la mentalidad posmoderna es el gozarte, el sentirte bien. Y olvidan así el principio de que la iglesia es una comunidad, no un individuo. Y que nosotros lloramos con los que lloran, reímos con los que se ríen. Pero el mundo posmoderno piensa que no, que todo es una realidad individualista. Entonces, la realidad individualista del mundo posmoderno es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos, sin lugar a duda, terminar. Muy bien. El séptimo punto de lo que es las características del hombre posmoderno es que tiene una carencia de pertenencia y significado. Esto es bien interesante. Estamos viviendo en una época donde el hombre posmoderno tiene un vacío existencial. Y eso es lo que motiva al hombre posmoderno a ser consumista.
Es por eso que hoy tenemos tantas personas obesas, porque están tratando de llenar el vacío de sus corazones con comida. Por eso es que tenemos a tantas personas hundidas en los vicios, porque están tratando de llenar el vacío de sus corazones con vicios. Entonces, ¿qué es lo que esto nos enseña a nosotros? Que el hombre tiene un vacío existencial, ha perdido el significado del ser humano. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. El hombre necesita entender cuál es la razón de su existencia. Y es por eso entonces que, como decía un filósofo antiguo, el hombre tiene un vacío en su corazón que no puede ser llenado con nada, excepto con Dios. Hasta que el hombre posmoderno entienda que Dios es el único que puede llenar su corazón, el hombre posmoderno siempre va a buscar refugiar el vacío de su corazón o llenar el vacío de su corazón de diversas maneras. Pero ninguna de ellas será permanente y mucho menos satisfactoria. La octava y última característica del hombre posmoderno que quisiera mirar es que el hombre posmoderno tiene una realidad más virtual que real. Sin duda, la era tecnológica ha cautivado al hombre posmoderno. Una de las cosas más grandes que podemos ver hoy con el hombre posmoderno es que el hombre posmoderno tiene más amistades virtuales que reales. Podemos mirar a personas que tienen 1,000 amigos, 3,000 amigos, 5,000 amigos en las redes sociales como Facebook, como Twitter, seguidores en YouTube y los diferentes medios que se utilizan en la actualidad. Miramos a estas personas teniendo muchos amigos en la virtualidad, pero la mayoría de ellos son personas solitarias, que en la vida real no tienen amigos. No hay compañerismo, ni aún entre su propia familia, ni aún con sus propios hijos, ni aún con su propio esposo, ni aún con sus propios hermanos. Hay ese compañerismo. Por consiguiente, estos personajes viven poniendo posts o anuncios en sus páginas sociales para lograr así obtener me gusta, obtener seguidores, obtener más amigos, porque están tratando de llenar esa carencia existencial que tienen de relaciones humanas a través de relaciones virtuales. Triste, pero es cierto. Otro de los aspectos que nosotros tenemos también de cómo la virtualidad es algo que ha invadido el pensamiento del hombre posmoderno es el consumo de la pornografía. Según una encuesta realizada por Brigham Young University, el 47% de los cristianos son adictos a la pornografía. Ahora, esto es sumamente interesante porque nos enseña algo. Y este algo es lo siguiente. Muchas personas no pueden tener una relación interpersonal con otra persona en la vida real, especialmente del sexo opuesto. Así que buscan el llenar ese vacío de una pareja, de una novia, de un novio, de un esposo a través de la pornografía. Porque la pornografía le permite tener en su imaginación a la mujer más bella, al hombre más guapo, sin ningún problema. Puede fantasear en su mente con quien desee por medio de la pornografía. Y ese es otro de los elementos que nos está presentando la realidad posmoderna, porque el hombre posmoderno es un ser solitario, sin amigos, y está tratando de llenar su vacío a través de redes sociales y a través de la pornografía virtual, porque esto le permite sentir que está teniendo relaciones, que está teniendo amigos, que está formando parte de algo. Sin embargo, todo esto que él hace para llenar el vacío existencial no le ayuda. No le ayuda en lo absoluto. Porque el hombre, como dice Víctor Frank, no necesita buscar el placer. Necesita encontrar significado. Y mientras el hombre no encuentre significado,
entre más se sumerja en la búsqueda de placer, más se aleja de la felicidad. Así que no podemos nosotros pensar que todos estos elementos virtuales van a llenar el vacío del hombre. Al contrario, le van a sentir cada vez más solo, más vacío, más inseguro. El hombre no necesita algo para ser feliz. El hombre necesita el fundamento para ser feliz. Y el fundamento para ser feliz, como mencionamos con anterioridad, es Dios. Solo Dios puede llenar el vacío existencial de todos los hombres. Jamás el hombre logrará ser feliz de ningún otro medio. Con esto en mente, yo quiero invitarlos a visitar nuestra página web, Seminario Teológico Querigma, y disfrutar así de otros videos, de otras lecturas, de otros cursos. Y ahí también pueden escribirnos si podemos responder a sus preguntas. Contáctenos a drescudero@seminarioteologicoquerigma.org. Ahí nosotros estaremos atendiendo a todas sus inquietudes. Que el Señor les bendiga. Tengan un excelente día.